RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Luis Vinatea. Él es abogado del área laboral del estudio Vinatea y Toyama, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Vinatea, un gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Igualmente, muchísimas gracias, señor Hernández. Encantado de estar aquí, a sus órdenes. Bien, el gobierno dictó ayer dos normas que le rogamos nos ayude a ilustrar a quienes nos están siguiendo a esta hora, ¿no? Una de ellas es que se establece un bono extraordinario de 210 soles a favor de los trabajadores formales del sector privado y público con menores ingresos, ¿no? Esto es a través de un decreto de urgencia, ¿no? Y el bono precisa que será entregado como mecanismo compensatorio que va a coadyuvar a la reactivación económica. Y una segunda norma es el decreto supremo que establece la obligatoriedad de vacunas para trabajar en forma presencial. Vayamos por la primera norma, ¿no? Que establece un bono extraordinario de 210 soles en favor de los trabajadores formales del sector privado y público con menores ingresos. Por favor, ¿a quiénes alcanza? ¿Cuáles son los beneficiados? Bueno, sí, se trata de una norma particular que tiene el carácter de medida de estímulo económico, ¿no? En el fondo es una de las formas de estimular expansivamente la economía, y en este caso se ha focalizado en el sector formal, tanto público como privado. Por lo tanto, en principio, la norma alcanza a todos aquellos trabajadores formales, es decir, que tienen relaciones subordinadas del sector privado, así como a aquellas personas que pertenecen al sector público en los distintos regímenes que este tiene, es decir, la ley 276, el decreto legislativo 728, la 1057 y la ley 357, que es la norma de servir. A pesar de que la norma plantea una exclusión para todos aquellos trabajadores del sector público que pertenecen al sector de organismos descentralizados y empresas del Estado. Lo cierto es que este grupo de excluidos está dentro del sector privado, con lo cual estaríamos hablando de todos aquellos trabajadores que tienen, en principio, en el sector público un vínculo laboral, en este caso al mes de octubre, y en el sector privado a todos aquellos trabajadores que hayan estado en una planilla electrónica los meses de octubre, septiembre y agosto del presente año. Ambas cosas se verifican a través de la planilla electrónica, y el pago, que es un pago de 200 soles, como usted había adelantado, se hace a través del sistema del Banco de la Nación, con lo cual se ratifica la idea de que se trata de estimular a un grupo de personas que forman parte del sector formal y que van a recibir esta bonificación por única vez, lo que implica que no se tome en cuenta para el cálculo, la determinación de beneficios laborales adicionales, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, etc. Ahora, doctor Vinatea, ello significa que aquellos que van a percibir este bono extraordinario no tienen que superar los 2.000 soles. ¿Esto es así? Así es. Se plantea como el rango a partir del cual una remuneración se toma como referencia para el beneficio, es que la persona gane entre 0 y 2.000 soles. Todos aquellos que están en ese rango van a percibir este bono. Ahora, cuando el gobierno a través de la norma explica, dice que se trata de un mecanismo compensatorio que va a coadyuvar a la reactivación económica, ¿esto qué debemos entenderlo? ¿Este es un subsidio directo? Efectivamente, es un subsidio, tiene el carácter, o por lo menos se le ha dado la denominación de bono, pero finalmente se trata de un subsidio que tiene como propósito estimular el consumo, ¿no? Es decir, las personas que reciben este bono deberían gastarlo y eso reactivar la economía. Forma parte de un conjunto de medidas que está tomando el Estado. Fíjese que incluso la exposición de motivos de la norma hace toda una referencia al favorable proceso evolutivo de crecimiento que ha tenido la economía como parte del proceso de recuperación post-pandemia. Entonces, esta es una medida adicional para seguir dándole movimiento a la economía, aunque focalizada en un grupo de personas que son el sector formal, ¿no? Ahora, imagino que más adelante el Estado se planteará medidas adicionales respecto de todas aquellas personas que no forman parte del sector formal, ¿no? Sale de recursos del Estado, pero ¿alguna entidad lo financia directamente? Salud, de acuerdo con la norma, quien está participando activamente de esto es el de salud. Otro aspecto, o sea, ¿se conoce la fecha
cuándo se va a entregar este bono o tenemos que esperar el reglamento? No, tiene que haber un reglamento, la norma rige desde el día de hoy, pero el propio decreto de urgencia establece que se tienen que emitir algunas normas reglamentarias para la implementación de esta medida. Estamos dialogando con el doctor Luis Vinatea, reconocido abogado laboralista del estudio Vinatea y Toyama, ¿no? A propósito de esta norma dictada por el gobierno que establece un bono extraordinario de 210 soles en favor de los trabajadores formales, tanto del sector público y privado. ¿Cómo queda el anuncio que formuló el último a media semana el presidente de la República de 70 soles para el sueldo mínimo, ¿no? En este caso, que también era un subsidio directo, ¿no? En este caso, ¿cómo queda? No se ha hecho ninguna precisión. Creo que este es uno de estos casos en los que, curiosamente, la norma viene antecedida de un anuncio como el que usted ha mencionado, y aún más, el día sábado, por ejemplo, ha sido la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo, que es un foro en donde se propone discutir normas laborales relevantes. En lo personal pienso que esta es una de ellas, como la que comentaremos luego, que es el Decreto Supremo 168/2001, que es el que establece estas precisiones respecto de la vacunación y la posibilidad de que los trabajadores y las empresas puedan laborar. Pero se trata de normas que en principio por su contenido y en la medida que no van a regir en forma inmediata podrían dar espacio a un diálogo que yo creo que se hace cada vez más necesario. Primero, para poder aclarar dudas como la que usted ha planteado, y segundo, para establecer la mejor manera de implementarlas, siempre y cuando los plazos lo permitan, por supuesto, y me parece que en este caso podría haber un espacio para ello, ¿no? Vayamos a la segunda norma, ¿no? Que es el Decreto Supremo 168/2021, que establece la obligatoriedad de vacuna para trabajar en forma presencial. ¿Qué alcances tiene esta norma? Es una norma bien interesante porque se trata de la consolidación o el efecto derivado del ya avanzado proceso de vacunación en el país, ¿no? Ya tenemos un colectivo de personas muy importantes, el 50%, que ya tienen doble vacuna y por lo tanto la norma ha establecido que el contar con una certificación de haber sido vacunado con las 2 dosis, permite acceder a ciertos locales de carácter público, acreditando esa vacunación, concepto que yo creo que es muy fácil de comprender para toda la ciudadanía, porque finalmente creo que todos nos preguntábamos si ya cuento con las 2 vacunas y logro acreditarlo, no debería tener inconveniente para ingresar a un local público, manteniendo siempre pues una serie de reglas adicionales como la distancia y el uso de una mascarilla especial. Y este criterio, que es el que se ha establecido para el ingreso a los sectores públicos, también se está extendiendo en esta norma a las actividades presenciales laborales. Lo que la norma está estableciendo es que sí, que las empresas pueden desarrollar esta actividad presencial si es que se acredita que todos los trabajadores cuentan con la doble vacuna. El problema es que la norma no es muy precisa y no responde a algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador dentro de ese colectivo no está vacunado? ¿Se podría obligar a vacunársele? La primera pregunta. La segunda, si no se le puede obligar, que es lo que razonablemente podría responderse a la primera pregunta, eso determina que la persona tenga que quedarse con una licencia sin goce de haber o en una licencia con goce de haber o con trabajo remoto. ¿Y qué pasa si no puede hacer trabajo remoto? Fíjese que la norma plantea un principio que me parece que es aceptable, pero no absuelve estas dudas de implementación que son bien importantes. Entiendo que el Ministerio debería sacar una norma reglamentaria lo más pronto posible para que se pueda ir planificando por el lado de las empresas cómo se va a implementar esta medida, pero también, al igual que lo señalé en el caso anterior, probablemente este también sea un espacio para generar algún tipo de diálogo dentro del Consejo Nacional de Trabajo, porque se trata de medidas que tienen un efecto doble. Uno, permitirle a las empresas desarrollar una actividad, garantizar que los trabajadores puedan asistir al centro de trabajo si es que tienen, presencialmente, ¿no? Si es que tienen la doble vacuna, y por esa vía también reactivar la economía, ¿no? De manera que se trata de espacios en donde se pueden ir generando oportunidades de diálogo que tienen un efecto positivo para la economía y para el sector trabajo, sobre todo. 2 temas puntuales. Uno,
igual que la norma anterior, estamos a la espera que se reglamente, se precise cuáles son los alcances. Uno. Lo segundo, ¿no? Alcanza que aquellas empresas donde se elabora con más de 10 trabajadores. ¿Qué pasa con las que tienen menos Así de es. 10? La norma no ha precisado cuál es el efecto que esta previsión tiene, ¿no? Evidentemente, si se habla de más de 10 trabajadores, las empresas que cuentan con menos trabajadores no están dentro de los alcances de la norma, ¿no? Y Aquí hay para una ellas preocup- también hay un cúmulo de dudas, ¿no? Aquí hay una preocupación, me lo están haciendo justamente desde San Martín, ¿no? Donde nosotros llegamos, la región San Martín, ¿no? Y es el temor. Ujú. Si no se vacunan, como hay gente que no se está vacunando en este momento, corren el riesgo de ser separados de sus labores, o sea, o tienen un amparo. No, no. En principio yo descarto esa posibilidad. No ¿Ya? soy yo quien ha preparado la norma, por supuesto, pero yo descarto esa posibilidad. Pero lo que sí creo es que si una persona no se vacuna, tal hecho no puede impedir o no debería impedir que la empresa pueda desarrollar sus actividades. Fíjese que lo que establece la norma es lo siguiente, ¿no? A partir del 15 de diciembre de 2021, toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación. Entonces, el uso del término solo determina que uno se plantea una pregunta que es un poco perversa, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de todo el grupo de trabajadores hay una persona que no se vacunó? Ese hecho debería determinar que la empresa no pueda trabajar presencialmente. Me parece que no. La lógica me lleva a pensar que ese trabajador entonces no debería hacerlo presencialmente. Ahora, el hecho que no lo pueda hacer presencialmente, no lo deba hacer presencialmente, debería llevar a que sea despedido, me parece que bajo ningún punto de vista. Lo que sí surge como pregunta es, muy bien, ¿y entonces qué pasa con él? ¿Se queda con una licencia sin goce de haber? ¿Trabaja remotamente? Alguno me dirá, bueno, podría ser que se quede con una licencia con goce de haber. Bueno, pero es que si eso ocurre, entonces el incentivo o el propósito de la norma, que es llevar a que todos los trabajadores estén vacunados, se incumpliría. Recuerden que esta norma no es una norma del sector trabajo, es una norma que es emitida por la PCM y que tiene como fundamento una política de salud pública, ¿no? Entonces, si el propósito es auspiciar que los peruanos nos vacunemos para generar un efecto beneficioso para toda la colectividad, todas las normas reglamentarias que se emitan deberían apuntar al efecto de una mayor vacunación. Y estos efectos preocupantes, como el que acaba de mencionar esta persona que ha hecho la pregunta, no deberían estar presentes, ¿no? Ahora, por la naturaleza del trabajo, ¿no? Hay trabajos que se pueden cumplir a nivel remoto, ¿no? Pero ¿qué pasa los que no se cumplen a nivel de remoto y la persona no se ha vacunado? Esa es la gran interrogante, ¿no? Porque cuando se trata de trabajo remoto, tenemos hoy día, por lo menos hasta el 31 de diciembre, una norma que permite establecer el trabajo remoto que podría eventualmente extenderse, digamos, 6 meses más. Ah, muy bien, ese punto está solucionado. Pero como usted señala, ¿no? En el sector industrial, en extractivos, etcétera, hay trabajos que no se pueden hacer remotamente, ¿no? ¿Y qué pasa si es que una persona dentro de ese colectivo no se quiere vacunar? ¿Eso impediría que la actividad empresarial no se pueda llevar a cabo presencialmente? Mi impresión es que no, pero sería bueno que una norma lo diga. Y en segundo lugar, habría que establecer cuál es el régimen para esa persona en particular, que tampoco la norma lo dice. Entonces, es cierto, esto acá se puede suplir o solucionar con una norma reglamentaria, pero sería ideal que cuando se sacan estas normas, se planteen soluciones para esas preguntas porque son las que de inmediato surgen, ¿no? Y la norma yo creo que ha sido recibida positivamente ayer por la colectividad, pero han surgido de inmediato las dudas que usted está transmitiéndome ahora, ¿no? Y usted mencionaba hace unos instantes algo fundamental, ¿no? Que el espacio justamente para verlo es el Consejo Nacional de Trabajo que ha sido reanudado el fin de semana, ¿no? Desde su punto de vista, ¿es positivo la renovación del Consejo Nacional de Trabajo en medio de esta circunstancia, esta crisis económica, esta crisis social que estamos viviendo? Sí. Sí, yo creo que es positivo por varias razones, ¿no? La primera, porque el Consejo Nacional de Trabajo es una institución que forma parte de nuestro sistema de relaciones laborales y que estaba inactiva hace 5 años, ¿no? Entonces, por una cuestión de institucionalidad, creo que era fundamental reactivar. Ese es el punto 1. El punto 2, porque creo que el diálogo tripartito, sobre todo en un contexto de polarización política y social como el que tenemos, es como un bálsamo, ¿no? Es como que ayuda a que hayan espacios de entendimiento entre, digamos, Estado,
trabajadores y empresarios. Y en este caso utilizo el concepto de trabajadores de la manera más amplia posible porque no se trata solamente de los trabajadores con vínculo laboral, sino incluso aquellos independientes o aquellos que pertenecen al sector, digamos, de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y microempresa. Y finalmente, porque el Consejo Nacional de Trabajo, por el tipo de protagonistas o actores que tiene, es un espacio de diálogo técnico. Y la verdad es que se necesita dialogar sobre cuestiones técnicas porque hay muchas expectativas insatisfechas que creo que al no poder cubrirse en lo inmediato generan mucha frustración y mucha posibilidad de diálogo insatisfactorio. En cambio, cuando se enfocan desde un punto de vista técnico, en un foro, digamos, democrático e institucional, se abren puertas para ir dando solución a ciertas cuestiones que son fáciles de implementar. Por ejemplo, la discusión sobre el sueldo mínimo vital. Esa es una discusión típicamente tripartita. Y ya se ha anunciado la posibilidad de implementarla el próximo año, y el que ya tengamos constituido el Consejo Nacional de Trabajo abre la puerta para que, por ejemplo, una discusión de ese tipo se lleve a cabo. Y luego podría utilizarse el Consejo para discutir cosas más puntuales, pero en donde creo que se pueden lograr espacios de coincidencia importantes. Y este es uno de ellos, ¿no? O sea, creo que todos quisieran ir a trabajar presencialmente. Muy bien, ¿qué reglas habría que aplicar para que eso ocurra? No debería ser una discusión muy compleja. Y el efecto que tendría el arribar a un acuerdo es confirmar la utilidad de una institución que, como dije, forma parte de nuestra institucionalidad y que estaba desactivada. Entonces, aquí hay una oportunidad que creo que hay que comenzar a aprovechar. Doctor Luis Vinate, ha sido sumamente grato conversar con usted, muy ilustrativa esta conversación. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.